van a ir a hacer tal cosa o tal otra. La diversidad, insisto, es enorme y eso es un gran reto, pero sí es un planteamiento básico. Pensemos en una escuela centrada en los adolescentes, un currículum centrado en los adolescentes, pensemos en una mayor articulación, ese es otro planteamiento básico, una mayor articulación de la educación básica, es decir, con la primaria particularmente, pero también una mayor articulación dentro del currículum para evitar esta fragmentación de la que habla Rafa en varios de sus estudios y que tú mencionabas, Eduardo. Es fundamental quitar un poco estas barreras entre las asignaturas y que busquemos puntos de encuentro. Y ese ha sido también un ejercicio muy importante de la construcción de la propuesta curricular. Evitar estas islas que son las asignaturas. Sí quiero comentar que revisamos el currículum de alrededor de 25 o 30 países y no hay un solo país en donde el currículum de secundaria esté organizado de una manera distinta. No hay una sola propuesta en donde no sean asignaturas lo que organice. Lo importante es cómo estructuras ese tiempo que tienes disponible para enseñar un cierto contenido. Y también descentrar el asunto de las disciplinas. Las disciplinas son fundamentales, pero en la medida que ayudan al desarrollo de ciertas competencias, y que ese es otro de los puntos, digamos, que muy importantes en la propuesta curricular, un eje articulador del desarrollo de ciertas competencias, no solamente las cognitivas tradicionales, digámoslo así, sino también pensado en el aspecto más afectivo, que estoy completamente de acuerdo con Toña, que esta edad es clave en el desarrollo de los individuos, están viviendo condiciones muy singulares y la parte afectiva, emocional, además las investigaciones lo demuestran, está absolutamente ligada con asuntos de aprendizaje. Entonces, sí estamos centrando la propuesta curricular también en el desarrollo de competencias generales y viendo cómo cada asignatura puede contribuir para desarrollar esas competencias. Creo que esos son así como que los asuntos más generales: articulación, desarrollo de competencias, vinculación entre asignaturas y, por supuesto, el centro, el adolescente, sus intereses y sus necesidades. En un mundo en permanente cambio y en donde ningún contenido curricular puede pensarse como acabado y ahora y para siempre. No sé si esos elementos sirven como para que empezar y podemos regresar. Tema del currículum. Muy bien. Bueno, hubo una discusión muy fuerte en los medios alrededor de la propuesta de reforma curricular y entonces también la Academia Mexicana de las Ciencias tomó cartas en el asunto y Toña era miembro de una comisión que hizo un documento. Digamos, ¿podrías hablarnos de ese documento? Sí, para la Academia fue importante entrar en este debate porque por lo que representaba en términos de la importancia para la gente joven, para los jóvenes de este país, y en términos sobre todo del debate que empezó a abrirse sobre la cuestión de historia y después un poquito también sobre las otras materias, un poco sobre todo ciencias y algunas otras materias que empezaron a darse un debate en la prensa. Entonces, el que entrar a la academia era una manera de entrar de una manera como más organizada, como más académica, no nada más a través de la prensa, aunque tengo que plantear también aquí que la Secretaría consultó con muchos especialistas, consultó con mucha gente, también ahí estuvimos dando un debate, un análisis de los currículums, etcétera. Yo creo que el documento de la academia no trabaja todas las materias, trabaja español, trabaja matemáticas, analiza historia y ciencia y tecnología. Entonces, los diferentes aspectos planteados responden a las diferencias que hay en los currículums en concreto. Porque una cosa que yo tengo que plantear de entrada es que si bien el enfoque general de la secundaria es el desarrollo de las competencias generales, la manera como se concretaron en los currículums es muy, muy diferente. Entonces ese es uno de los primeros aspectos que nosotros encontramos, que así como por ejemplo español se planteaba para desarrollar estas competencias que el trabajo de español se centrara en prácticas y no tanto en contenidos, y que las prácticas estuvieran enfocadas en tres aspectos que eran muy relevantes para los jóvenes, como el estudio, el español para el estudio,
el español para el placer, el español para la vida ciudadana. Por otro lado, en ciencias, aunque se planteaba a nivel general la cuestión de las competencias, los currículums están muy centrados en contenidos específicos y en contenidos que, como tú planteas, sí son contenidos que se vienen planteando desde hace muchos años, muy tradicionalmente, casi en los currículums del siglo antepasado, mecánica, física clásica, física moderna, física microscópica, etcétera. Entonces, en ciencias en particular, que es la parte que yo más profundicé, sí creo que si bien se planteó desde el principio el problema del enciclopedismo, ese es un problema que no se acabó de resolver. Y estoy hablando de la versión no en la última que no conozco, sino en la anterior, en donde hay una sobrecarga de contenidos y de un nivel de complejidad mayor que el que tenían antes los contenidos. Con lo cual, el problema que nosotros estábamos abordando, tratando de resolver, de que los alumnos tuvieran más espacio para una comprensión más profunda, para desarrollo de competencias y para contenidos que fueran más relevantes en la vida cotidiana, no se logra plasmar en el contenido de ciencias, porque estos contenidos están muy alejados de vida cotidiana y de necesidades que sí en otros países se han planteado con otro enfoque, temas como el agua, el trabajo, el movimiento, etcétera, mucho más cercanos a problemas sociales de los alumnos. En historia, como bueno, el debate ha sido muy amplio, el problema de la no presencia de los contenidos de la historia prehispánica, se aborda algo en el documento, sin embargo creo que ese debate fue mucho más amplio a través de la Academia Mexicana de Historia y a través de otros medios. Y la parte de matemáticas está más centrada en resolución de problemas. Este es un enfoque que ya se viene planteando desde la primaria, en donde sí hay más continuidad con la primaria y la secundaria, entonces creo que ese tema y esa área tiene menos problemas. Pero uno de los aspectos que encontramos nosotros es la heterogeneidad en la forma de concretar estas líneas generales de las competencias y entonces la heterogeneidad en el enfoque de los currículums, y como decía, unos son muy enciclopédicos y otros muy centrados en prácticas, lo cual tiene una serie de dificultades para los maestros grandes, y la falta de evaluaciones concretas de cómo se estaban ejerciendo esos currículums en las escuelas primarias, cómo hay materias, por ejemplo, en ciencias, en secundaria. Dijiste primaria, profesora. Perdón, sí. Cómo hay materias que han tenido buenos resultados y esas materias no son retomadas, como la de introducción a la física y a la química, no son retomadas en los programas, cuando eran de las materias más abiertas, más flexibles y más interesantes para los niños, y se vuelve un poco al currículum tradicional de muchos contenidos muy formalizados. Y yo creo que estos son algunos de los aspectos generales. ¿Ustedes? Bueno, yo quisiera enfatizar en algunas de las cosas que planteó Rebeca. A mí me parece que la propuesta curricular de la SEP, presentada en junio, tiene como dos orientaciones centrales que me parecen muy importantes. Una ya la señalaba Rebeca, y tiene que ver con poner en el centro de toda la elaboración y de las decisiones curriculares a los adolescentes, a los estudiantes. Y la otra es el intentar ser una respuesta a los problemas que dejó pendientes la reforma curricular de 1993 y que fueron identificados a través de diferentes investigaciones. Bueno, respecto de poner en el centro a los estudiantes en las elaboraciones curriculares, bueno, que parece que tendría que ser una obviedad de cualquier propuesta curricular, no ha sido. ¿Sí? Si uno revisa la propuesta de 76, de las resoluciones de Chetumal y la de 93, bueno, los que más olvidados están en esas propuestas son los adolescentes. Me parece que una virtud de esta nueva propuesta es que efectivamente pone en el centro a los adolescentes y
hay muchas evidencias en términos de decisión curricular de cómo los adolescentes fueron tomados en cuenta. Uno, el hecho de pensar en un currículum menos fragmentado, esencialmente es estar pensando en la bronca que significa para los adolescentes tener que atender tantos maestros y tantas asignaturas. El hecho de darle un espacio curricular al maestro asesor de grupo, bueno, me parece que también es poner en el centro de la decisión curricular a los adolescentes. Ahora, creo que el problema central que yo vislumbro que puede repetirse un poco con relación a lo de 1993, tendría que ver esencialmente con selección de contenidos, y yo creo que ya Toña planteaba algo de esto, ¿no? Yo creo que la selección de los problemas de selección de contenidos de la reforma de 93 esencialmente eran por ahí de 3 o 4 cosas. Uno, énfasis en el saber especializado. Segundo, un volumen excesivo de contenidos en prácticamente todas las asignaturas. Tercero, y un énfasis en contenidos informativos que no favorecen el desarrollo de competencias. Bueno, me parece que en la propuesta está enunciado que se quiere ir contra esto. Sin embargo, me parece que el problema está en, bueno, cómo se concreta en términos de la selección de contenidos, pero voy más allá. ¿Cómo se va a concretar en los nuevos libros de texto comerciales? Me parece que hay todo un trabajo que tendría que hacer la Secretaría de Educación Pública, porque me parece que los autores de libros de texto no tienen una tradición que enfatice en el desarrollo de competencias, sino más bien tienen una tradición que enfatiza muchísimo, como en el énfasis en contenidos informativos. A mí me parece que había necesidad de un trabajo conjunto de los equipos de la SEP con los autores de libros de texto para que tengamos libros de texto pertinentes con lo que está proponiendo la reforma curricular. Yo creo que una de las grandes ventajas de la reforma, y bueno, de lo que se dio a conocer, que fuera también la cuestión curricular con otros agregados, es precisamente haber abierto el debate. Yo creo que es muy importante y sobre todo haber concitado a grupos de investigadores, otras gentes de la sociedad, a dar su punto de vista, y eso me parece que es un éxito, ¿no? Estar abriendo, realmente no es muy común esta cuestión de que, bueno, hay que discutir el currículum, hay que estar con los expertos viendo si hay una continuidad, si hay una lógica similar. Yo creo que esto ya es una gran ventaja. El asunto es que de todas maneras hubo una variedad de informaciones, ¿no? Muchísimas informaciones y poco conocimiento, había una versión, después otra versión de los programas, después otra versión de los programas, y eso realmente como que no permitía que se pudiera tener la claridad de qué es lo que se estaba proponiendo. Esto afortunadamente es un proceso en el que actualmente se está, ya se dijo que no hay plazos fatales, pero lo que sí tampoco es que debemos de dejarlo, me parece que es importante continuar con ello. Yo realmente, sin ser experta en los contenidos, ¿no?, en los contenidos disciplinarios, sí tenía algunas dudas. ¿Por qué ciencia y tecnología, con énfasis en biología, física o química? ¿Qué implicaba eso en términos de una orientación diferente? ¿Por qué en biología, o por qué geografía, historia y educación cívica y ética, que hay una disminución incluso de 2 horas ahí en el mapa curricular? Esas eran como dudas que todavía no las disipo, pero me da mucho gusto y mucha tranquilidad saber que hay gente que está trabajando en ello. Tengo algunas más, por ejemplo, ¿cuál es el vínculo con el siguiente nivel? El nivel de bachillerato. Es decir, si estamos queriendo vincularlo al nivel de educación básica, eso está muy claro, la secundaria es parte de la educación básica. Pero entendamos que los mismos exámenes que nos sirven para ver los niveles de las escuelas tienen que ver con los resultados ¿son exanis, los de secundaria, que son los que de ingreso al bachillerato, ¿no? De ingreso al bachillerato. Entonces, es que también tiene que verse como un todo, no es la educación básica separada del nivel que sigue, también tenemos que pensar en el siguiente nivel. Y yo creo que es una cuestión irresuelta. Efectivamente, las secundarias de todos los países tienen las mismas materias, aparecen, qué contenidos hay que dar, ahí es donde tenemos que discutir la profundidad de los contenidos, qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan, cómo deben aprenderlo. Me parece que por ahí tendría que ponerse el énfasis. Una siguiente cosa que también me preocupa de esta reforma son las materias que se les dejan
a la escuela, la flexibilidad que se le deja a la escuela, que se dice, puede parecer algo muy importante, ¿no? La flexibilidad de la escuela para elegir, bueno, ahí es estatal la materia regional, pero también para poder elegir si son los danza, música, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese tipo de, que la verdad a mí me preocupa si no contribuimos más a la inequidad, ¿no? A la inequidad en términos de lo que puede ofrecer la escuela, dejar un poco a las, pues a la libre posibilidad, ¿no? A la posibilidad, no a la libre, si quisieran pudieran más, ¿no? A la posibilidad de que ya tuvimos la cuestión con música, música se cambió, ¿no? Y se cambió por educación artística, una cosa así. Y entonces resulta que, bueno, ahora ya los maestros de música cada vez son menos, pero no tenemos maestros de danza, no tenemos maestros de teatro, no tenemos maestros de artes visuales. ¿Cómo se está pensando cubrir este tipo de cuestiones? Son las preguntas que yo me hago, no quiero que me las respondan en este momento, por supuesto, pero son preguntas que sí me hago en términos de si no también se está dejando mucho a la escuela, para que la escuela define, y estamos contribuyendo a la inequidad, donde no haya música, danza, teatro, ¿qué se va a poder dar? Donde no haya posibilidades de una materia regional adecuada. ¿Cómo? ¿Qué tipo de apoyos también se van a dar? Yo sí siento, fíjate, contra lo que se plantea, currículum sobrecargado, sí, en cuanto a contenidos, pero yo no creo que la secundaria debía de disminuir la cantidad de espacios y de oportunidades para los muchachos. Al contrario, tendríamos que ampliarlo. Están en una edad en la que es posible hacer muchas cosas, siempre y cuando haya también esta posibilidad de ofrecérselas. Sí, sí, pueden. Sí, yo también. Todos queremos. Nos provocaste, Telvina, nos provocaste. Está bien. Sí, hay mil cosas que comentar. A ver, yo retomaría 3 asuntos fundamentalmente. Primero, que esto, como ya se ha dicho aquí en la mesa, está en construcción, creo que eso es muy importante. Esta idea de no se decretó una reforma, un buen día apareció en el diario oficial, esta va a ser la nueva secundaria, sino que más bien estamos en un proceso de construcción, estamos convocando al mayor número de actores a pensar el sentido del cambio en la secundaria. Yo creo que ese es un punto que no debemos de olvidar. Es cierto lo que dice Rafa, de que hay diferentes plazos según el tema que estemos trabajando y que hay cosas infinitamente menos complejas. Dentro de toda la complejidad de la secundaria hay cosas que son mucho más fáciles de resolver y que requieren de menor participación que otras. Entonces también eso creo que hay que tenerlo muy presente porque es un elemento clave para tener la paciencia suficiente para no tener que decidirlo todo de un jalón y que si no está resuelto una cosa no podemos empezar con otra. Creo que ese es un punto que también implica romper con tradiciones de cambio en nuestro país. Estamos acostumbrados a que es la Secretaría la que dice todo y lo dice completo y los demás pues se harán bolas para ver en qué momento les toca asumir eso que dijo otro. Creo que desde hace algún tiempo estamos en otra lógica y cuesta mucho trabajo entender esa otra lógica y eso tiene que ver con lo que decía Etelvina hace rato de las muchas versiones. Siempre circulamos versiones que decía versión preliminar para discusión, pero no nos creyeron. Como que no hay esta idea de que algo se somete a discusión de un amplio sector. Entonces, si ya lo entregó la Secretaría, es porque esa es la propuesta. Aunque en todas las páginas diga, así cruzado, versión preliminar, y eso nos trajo muchos problemas, porque cuando empezamos a circular en abril una versión N que ya se había discutido con sectores más reducidos, evidentemente, pero cuando se empezó a ampliar el círculo, quienes recibieron eso, que no estaban, bueno, además a lo mejor no recibieron la información completa, pero de pronto les llega un disquete con versión del currículum en mayo, y entonces pensaron, esto es para agosto, ya está todo cocinado y no nos han preguntado nada, y entonces se empieza a generar así como que una preocupación muy fuerte de qué va a suceder si no sabemos todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir cambiando esta lógica de cómo se dan las decisiones en un país que además tiene un sistema educativo descentralizado. Ya no es la Secretaría la que decide todo. Hay muchas decisiones que tienen que tomarse en las entidades o conjuntamente. Entonces yo creo que, insisto, esto es una cosa en construcción. No hay respuestas para todos, ni siquiera porque no tenemos el tiempo en estas 2 horas, sino porque no todo está definido ya. Más bien estamos convocando a partir de una primera aproximación, decir, bueno, ¿qué significaría esto? Y vamos trabajando
para darle contenido a esa propuesta. Por ejemplo, lo de artes, tenemos un planteamiento general, pero que tenemos que discutir con las entidades cómo se tendrían o qué lineamientos tendría que haber para que eso no signifique inequidad en aquellas escuelas donde no tienen todas las condiciones para ofrecer artes, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Ya? Híjoles. Pues menos retórica y más. Yo quería retomar lo que planteaba Etelvina respecto de qué bueno que se abrió el debate. Yo acuerdo con eso, pero yo creo que esto también tiene un límite, porque sea cual sea la reforma, siempre van a quedar inconformes. Y una cosa que sucede es que hay un consenso absoluto respecto del enciclopedismo de los programas de 93. Pero cuando tú le preguntas a un especialista, enciclopedistas los otros. ¿Sí? A mí, ¿por qué me quieren quitar contenidos y por qué me quieren reducir la carga? Entonces, bueno, yo creo que va a llegar un momento en que la Secretaría tiene que asumir totalmente la responsabilidad sobre esto, porque además me parece que la orientación de la reforma curricular que ha puesto en el centro a los adolescentes no siempre es coincidente con la visión de los grupos, por ejemplo, de especialistas disciplinarios, en donde cuando hacen sus propuestas se centran casi exclusivamente en la lógica de la disciplina, y los adolescentes aparecen totalmente olvidados. Entonces, bueno, yo creo que la SEP tiene que oír, pero finalmente la SEP es la que tiene, los equipos técnicos de la SEP son los que tienen que definir las cosas. Y yo también quería decir algunas cosas. Sí creo que la Secretaría tiene que asumir una responsabilidad. Yo he insistido mucho en que la orientación, por ejemplo, en los programas de ciencias, la orientación que tuvieran esos programas era una posición que tenía que tomar la Secretaría, porque desde diferentes grupos se plantean las cosas de diferente manera. Entonces, si lo que se estaba planteando es enfatizar en competencias y enfatizar en poner en el centro a los alumnos, tenía que buscar justamente plantear esa orientación en ciencias y que se desarrollara con esa orientación. Creo que no es la orientación con la que se desarrolló. Para mí sí el enciclopedismo es un problema grave. Y yo estoy de acuerdo en que hay que abrir muchas oportunidades, pero hay que abrir muchos campos que sean relevantes para los alumnos. Pero abrir ciertos otros campos creo que no es oportuno ni es para el nivel. Por ejemplo, toda la física atómica y la física molecular y los cambios de moléculas y las relaciones iónicas y covalentes y todo eso no es relevante para los alumnos en esta edad, ni tiene ninguna relación con fenómenos que ellos pueden entender. Entonces hay que ver qué cosas sí se les abren, cuáles son las oportunidades, la variedad y la heterogeneidad creo que es muy importante, pero que sea accesible y que no los lleve a tener que memorizar contenidos que no son comprensibles para ellos, y entonces las competencias se te van completamente, porque terminas memorizando. A ver tú, que estamos discutiendo contigo con el enciclopedismo. Tú fuiste de que te pusiste de que no. Que estaba bien el enciclopedismo. No creo que sea enciclopedista, ojalá fuera enciclopedista, es abigarrado. O sea, si realmente tuvieran conocimientos claros de enciclopedia, o si hubiera enciclopedias en las escuelas, siquiera, yo diría es enciclopedismo, pero no lo es un abigarramiento. Y estoy de acuerdo que lo que se tiene que ver es cuál es el conocimiento, cuál es el recorte que vas a hacer. Todo cambio curricular, toda selección curricular es un recorte al conocimiento de una disciplina. Estoy de acuerdo que ahí tiene que hacerse un trabajo fuerte dependiendo de hacia dónde quieres orientar, qué competencias vas a sacar, cómo debes. Yo lo que decía es que también había que dar oportunidades de otras cosas a los muchachos, ¿no? Porque sí me preocupa un poco que diga, los alumnos están aprendiendo poco, y entonces hay que enseñarles menos. Bueno, sí, no, yo digo hay que enseñarles mejor, no enseñarles menos, ¿no? Entonces hay que enseñarles mejor, y ahí es donde está el trabajo que se tiene que hacer. Es un trabajo fuerte en el cual se tiene uno que incluir, pero realmente a través de análisis, a través de especialistas, yo no podría decirte si la física cuántica o no, pero sí me parece que ese trabajo es el que tiene que desarrollarse con muchísima seriedad, que no vas a acabar con una serie de tradiciones y de cuestiones. Ahí tendrías que también transformar mucho de las mentalidades docentes, ¿no? Que es la otra parte que, bueno, hay un punto de que vamos a entrar. Sí. ¿Está bien? Pues, si quieren, entremos. Bueno, no, todavía los 60.
entremos un poco a la gestión, pero si quieren podemos invertir, digamos, entremos a los docentes, pues es un tema. Sí, está más cerca del currículum y luego entramos a gestión, ¿no? Sí. Que es más general. Entonces, de una vez, digamos, tú ¿Currículum sí, ya se acabó? como realmente, pues hay dos. Yo creo que podemos regresar. Ok. Bueno, no, a ver, si tú tienes un tema aquí importante ahorita de decir, mejor de una vez en lugar Me de... parece importante este asunto del enciclopedismo y de esta posible interpretación que dice Telvina de que como están aprendiendo poco, entonces démosles menos contenido. Yo creo que esa lectura pues no es la correcta. Están aprendiendo poco, eso creo que es un consenso. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que aprendan lo que tienen que aprender. De los datos de PISA y de OCDE, resulta que somos el país que más horas tiene en secundaria. De todos los países de la OCDE, los chavos de secundaria en México son los que van más tiempo a la escuela y sin embargo tenemos los últimos... Después de la tarea, aparte en la tarde, ¿no? Pero resulta que somos los que tenemos menos o resultados más bajos en el aprendizaje. Entonces no es un problema de número de horas de ir a la escuela, sino en que aprovechas esas horas y que a lo mejor la lógica del currículum cargada de contenidos, esta idea general de mucha extensión y muy poca profundidad, creo que es el punto que deberíamos de discutir. No se trata de ir de carrerita por todo el currículum, sino ir a profundidad en ciertos conceptos que te permitan comprender, ¿no? Más que informar, como dice Rafa, comprender sería la lógica a partir de la cual tendrías que organizar el currículum. Si son muchos, pocos regulares, creo que es secundario con respecto a lo que pretendes lograr y cómo aprovechas tu tiempo de clase para que logres efectivamente eso, ¿no? Creo que por ahí debe de ir. Sí, pero yo creo que no es secundario, si son muchos o pocos, porque si son demasiados, no puedes profundizar, no puedes trabajar con las ideas, no puedes analizar qué es lo que están entendiendo ellos, cómo lo están aplicando, qué cosas hay en la vida cotidiana que tienen relación con ese contenido. O sea, todas esas relaciones, todos esos elementos que tú tienes que trabajar y analizar y jugar con ellos en diferentes contextos y todo esto, no